Buenas tardes, que Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a este espacio de la Fraternidad Cristiana Nueva Vida. Para mí es una bendición poder estar hoy a través de este medio conectada para poder compartir una palabra de parte de Dios. Yo quiero en esta tarde, dar unos segunditos para que los hermanos y amigos que cada semana se conectan, ¿sí? Vayan conectándose, vayan sumándose y podamos estar en este día compartiendo unos minutos con la palabra del Señor, ¿sí? Unos minutos de reflexión donde Dios se manifieste, donde Dios nos hable, donde podamos nosotros realmente recibir una guía del Señor, una palabra que desafíe nuestra vida, una palabra que nos inspire para los días que vienen. Antes de comenzar, sí, como siempre, quiero tomar unos minutos para poder orar y encomendar este tiempo en las manos de Dios. Y en la medida que vayan conectando, se les voy a pedir que me saluden, ¿sí? Así puedo darles la bienvenida. Bueno, se conectó mi papá, primero que todo, soy desde San Martín, ¿sí? Ya nos están acompañando como cada semana, la familia, damos gracias a Dios y bueno, vamos a tomar este tiempo para orar y para entregar estos minutos en las manos del Señor, pedirle a Dios que sea Él guiando estos minutos, este tiempo en su presencia, que podamos realmente ser bendecidos por Dios. Así que en la medida que usted se va conectando o va a ver este video quizás más tarde, hay hermanos que trabajan, amigos que quizás hoy no pueden vernos en este instante, pero más tarde sí se conectan y nos ven. Quiero pedirle que usted ahí en su casa, donde está, pueda cerrar sus ojos para no distraerse. Vamos a orar. Walter, tantos años. Walter, Dios te bendiga. Acá estamos, viste, después de tanto tiempo nos encontramos. Dios te bendiga. Voy a orar para poder ir a la palabra del Señor y poder compartirla en este día, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día, gracias por esta tarde que podemos reunirnos a través de las redes, gracias porque tu presencia trasciende el tiempo y la distancia y nos une en un espíritu y en un sentir para poder, Dios mío, pasar un tiempo con tu palabra, para poder, Señor, comunicarnos en este día y poder estar unidos y recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, con la autoridad de tu Espíritu Santo, en esta hora yo ato todo espíritu contrario al tuyo, de distracción, de estupor, todo espíritu que quiere impedir, Dios mío, esta comunicación, que quiere intervenir, Dios mío, para que la palabra nos llegue, y declaro en el nombre de Jesús que todo espíritu contrario al Espíritu de Dios retrocede al abismo y sin retorno. Declaro libertad en los aires para que tu presencia, Señor, nos llene, para que tu palabra nos hable, nos desafíe y nos motive para seguir adelante. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos, amigos que se van a conectar en este día, que van a ver esta transmisión más tarde, que tu palabra, Dios mío, en ellos pueda producir cambio, pueda producir el propósito por el cual fue enviada. En el nombre de Jesús, entrego, Señor, este tiempo en tus manos, ato la venganza, el ataque, el contraataque que viene a nuestras vidas, Señor, a causa de la palabra que transmitimos, y declaro, Dios mío, ángeles de avance trayendo bendición, trayendo respuesta, trayendo, Dios mío, aquello que te hemos pedido en oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero ir a la palabra de Dios en el libro de Daniel, ¿sí? Sin demasiada vuelta, quiero ir al libro de Daniel, capítulo 6. Es una historia que, los que conocen, los que han leído la Biblia conocen, sí, es una historia bastante conocida. Yo no voy a leer todos los versículos del capítulo 6, porque si no vamos a demorarnos mucho, pero voy a leer algunos, o por lo menos el principio y el final, que me resultan interesantes como para desarrollar el tema que quiero compartirles hoy. Y dice el capítulo 6, versículo 1, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente
de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y más adelante, al final, bueno, conocemos la historia, yo de todas maneras voy a relatar un poquito, más adelante, al final, vamos a leer las palabras del rey, ¿sí? Dice el versículo 23, ¿sí? Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Y dice después, no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Es una historia bastante conocida para los que hemos leído la Biblia o para los que hemos ido desde pequeños a la escuela dominical, ¿sí? Y es bien interesante porque, bueno, los que ya conocemos, para los que no conocen, voy a comentar un poquito. Cuenta acerca de que Daniel era prácticamente la mano derecha del rey en aquel entonces. Y la gente que estaba trabajando a la par y que estaba como subordinados de Daniel tenían envidia, así que buscaron la manera de hacerlo eh, culpable de algún delito. Como no encontraron, porque dice que Daniel era íntegro, entonces como no encontraron ninguna causa, dice la Biblia que ellos dieron vueltas hasta pedirle al rey que mande a que todos los súbditos del reino adoren solamente al rey y a ningún otro dios ni a ninguna otra persona. Así que como Daniel era judío, obviamente, y adoraba al Dios verdadero, cuando escuchó estas palabras, cuando leyó este decreto sellado con el anillo real, eh, a pesar de que no se sintió feliz, él no dudó en seguir adorando a Dios. Y dice la Biblia que 3 veces al día, con la ventana abierta de su habitación, Daniel oraba, ¿sí? Y buscaba a Dios. Y es interesante porque a pesar de lo que el rey había dicho, y era un decreto que no se podía anular, que no se podía volver para atrás, y el rey, aún entristecido, no podía volver para atrás esta ley que había establecido, Daniel no tenía temor porque creía en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Y hay una palabra que a mí me resalta, o una frase que me resaltaba en estos días, leyendo esta palabra, y dice en uno de los versículos, entonces, el versículo 4 dice, entonces los administradores y sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos. Sin embargo, encontraron nada de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel dice acá, y esta es la frase, era un hombre digno de confianza. Era un hombre digno de confianza. Y el tema que yo quiero hablar hoy, el tema que quiero compartir con ustedes hoy, es justamente los resultados que traen ser una persona de confianza. ¿Qué resultados obtenemos cuando nosotros somos una persona de confianza? Y justamente hablando de este tema, me preguntaba qué es la confianza, ¿no? Y buscaba en el diccionario y encontraba que la confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene
en otra persona, en otro individuo, ¿sí? Seguridad o esperanza que tenemos en alguien más. Y Daniel era digno de confianza. El rey podía confiar, podía estar seguro, podía tener esperanza de que Daniel manejaba bien los negocios y por eso dice que en algún momento hasta pensó en ponerlo a cargo de todo el reino. Y cuando digo los resultados de ser una persona confiable, hay algunas verdades que puedo extraer de esta historia que yo quiero compartir con ustedes hoy, ¿sí? Y el primer resultado es que cuando somos personas dignas de confianza, ser una persona digna de confianza nos da autoridad. La autoridad es la facultad o derecho de gobernar, de mandar, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo 2 que Daniel era uno de los administradores. El rey había puesto 3 personas para que administren el reino y entre esos 3 estaba Daniel. Y no solo que él estaba entre los administradores, sino que también el rey había pensado ponerlo a cargo de todo el gobierno, ¿sí? Que había pensado que Daniel podía ser una persona que incluso podía ser el segundo después que él. Así que vemos que cuando nosotros delante de Dios nos convertimos en personas de confianza, en personas en quien se puede tener seguridad y esperanza, Dios nos brinda la autoridad. ¿Y en qué momento nosotros recibimos autoridad? Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. Dice la Biblia que Jesús, cuando ascendió a los cielos, dijo estas palabras, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es la autoridad? Es la capacidad de gobernar, de hacer algo, ¿sí? De ser responsable y ser la persona que manda en algún evento, en alguna situación, ¿sí? La autoridad es el que está más arriba, el que está por encima. Y el Señor a nosotros nos dio esta autoridad, la autoridad de hacer milagros, la autoridad, dice el Evangelio de Marcos, estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Y dice... sanarán a los enfermos, liberarán a los oprimidos, y si vivieron cosas mortíferas no les hará daño, tomarán en las manos serpientes, en fin, hay una lista de señales que seguirán a los que creen, y esa es la autoridad que el Señor nos ha delegado. El tema es que nosotros, como iglesia, durante todos los siglos hemos tenido esta autoridad, durante los años hemos tenido esta autoridad, pero el diablo nos ha engañado y la iglesia ha entregado esta autoridad y se ha visto menos, se ha visto incapacitada, se ha visto sin poder hacer porque no ha creído quién es en Cristo, no ha creído que tiene la autoridad. Y nosotros como hijos, desde el momento en que nos convertimos al Señor, hemos recibido al Espíritu Santo y con el pasar del tiempo hemos ido creciendo y hemos recibido esta autoridad. Dice, las señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Somos hijos de Dios y somos dignos de la confianza de Dios. Recordemos, la persona de confianza es una persona que nos da seguridad y cuando nosotros nos convertimos en hijos, Dios depositó en nosotros esa confianza para que vayamos y cumplamos con estas señales, para que vayamos donde están los enfermos, para que vayamos donde están los endemoniados, donde hay la necesidad y nosotros podamos declarar palabra de bendición. Esa autoridad fue delegada a la iglesia, pero la iglesia ha perdido la visión, ha perdido quizás, como se dice, el norte para poder cumplir con aquel mandato del Señor de ir y ganar a los que se pierden, de ir y poder cumplir con esta palabra. Si estas señales seguirán a los que creen. Las señales que menciona el Evangelio en Marcos no son para personas seleccionadas, no son para una élite, ni para un grupo reducido de personas. Las señales, dice, seguirán a los que creen. Esa confianza el Señor se la dio a quienes creen en el Hijo de Dios. Si usted hoy se considera un hijo de Dios, sepa que las señales siguen a quienes creen. Como hijos nosotros tenemos
un derecho legal, tenemos la autoridad. Es como que si mi hijo va a pedir algo en mi nombre, ¿sí? Y a alguien, algún familiar, algún amigo, algún vecino, la persona a quien se la vaya a pedir va a confiar, va a decir, bueno, si lo dijo porque, si lo está pidiendo porque su mamá lo mandó, entonces le vamos a dar lo que está pidiendo. Entonces, como hijos, nosotros tenemos delegada de parte de Dios esa autoridad para gobernar, para declarar, para pronunciar palabra y que la palabra se cumpla, ¿sí? Esa es la autoridad y el gobierno que el Señor nos ha otorgado. Ahora la pregunta acá sería, ¿cómo te ves hoy? ¿Sí? Cuando nos miramos al espejo, ¿qué vemos? ¿Un cachivache? ¿Una chancleta? ¿Vemos a alguien que no merece confianza? ¿Vemos a alguien que fue atropellado por el mismo infierno? ¿O vemos realmente un hijo de Dios, un heredero de la gracia, una persona que ha sido comprada por precio de sangre? Jesucristo pagó en la cruz un precio muy alto para que nosotros consideremos y tengamos en cuenta quiénes somos en Él. En Jesús nosotros somos hijos a través de esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario, nos hemos convertido en hijos. Y si somos hijos de Dios, tenemos derechos legales de pronunciar palabra, de hacer señales, como dice el Evangelio de Marco, y de ir más allá de lo que nuestra mente finita o nuestra capacidad nos dice. Quizás hoy nos vemos en el espejo y decimos, no, yo no estoy capacitado, yo no califico, yo no soy la persona indicada, Dios tendrá que usar a otro porque yo no estoy dentro de las condiciones ni dentro de lo que Dios necesita. Sin embargo, vemos que ser una persona de confianza nos brinda autoridad. ¿Y cómo me convierto en una persona de confianza? En el momento que acepté a Cristo. En el momento que me convertí en hijo de Dios, soy alguien de confianza. Y el Espíritu Santo y la unción del Dios vivo y la unción del Dios verdadero hace que nosotros tengamos la capacidad de ir y hacer las señales que mencionan los evangelios, ¿sí? Estas señales seguirán a quienes creen. ¿Cómo me veo hoy? Me veo como un hijo, me veo como un heredero, me veo como alguien digno de confianza de Dios. Quizás hace unos minutos o hace una hora o hace unos días hayas pecado o te hayas equivocado o hayas hecho algo que te aleja de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Él renueva sus misericordias todos los días y podemos reconciliarnos con Dios y podemos tener acceso al trono de la gracia y saber que los brazos de Dios están abiertos y que Dios nos perdona y que su confianza se deposita en nosotros para que hagamos grandes obras, para que podamos nosotros manifestar las señales de las que habla la Biblia. En segundo lugar, cuando aceptamos a Cristo y nos convertimos en una persona de confianza, así como lo fue Daniel para el rey en aquel entonces, la confianza que el Señor nos tiene, ¿sí? Ser una persona de confianza nos da como resultado que somos promocionados, es decir, somos promovidos por Dios. Y yo quiero leer en el versículo 3, ¿sí? Yo leía hoy de la versión NBI, y en el versículo 3, la versión NBI, dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Cuando el rey vio las capacidades de este varón, eh, pensó y tuvo en su corazón ponerlo a cargo de todo el reino. El rey dijo, este sabe trabajar, este es digno de mi confianza, hace bien las cosas, no solamente tiene la responsabilidad, sino que tiene el compromiso para hacer el trabajo que se le delega. Así que por eso el rey pensó ponerlo a cargo de todo el reino. Y a través de Cristo nosotros hemos sido promocionados, hemos sido promovidos. Antes éramos esclavos del pecado, antes nuestra vida estaba perdida,
Antes, sin Cristo, no teníamos destino, no sabíamos para dónde correr, no sabíamos qué iba a ser de nuestro futuro, pero cuando conocimos a Dios y cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo y Él se reveló a nuestras vidas y su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados y fuimos lavados y fuimos limpiados y fuimos justificados por Cristo, a partir de ese momento nosotros fuimos promocionados a hijos. Yo hablaba hace un momento que como hijos tenemos autoridad. Bueno, ¿en qué momento nosotros fuimos promovidos a hijos? En el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y si todavía estás viendo este video y no fuiste, no aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, no tuviste un encuentro con Jesucristo, hoy el Señor te está dando la oportunidad para que le conozcas, para que seas promovido, para que te conviertas en una persona de confianza. Si te alejaste de Dios porque te sucedieron muchas cosas en la vida o porque no encontrabas sentido o no encontrabas salida, hoy Dios te está dando la oportunidad para que te acerques y para que seas promovido de esclavo a hijo y para que tu lamento, tu tristeza, tu angustia se convierta en gozo, en alegría y en danza. Dios quiere cambiar nuestra historia. Dios quiere que seamos promovidos, que avancemos, que podamos crecer en sus caminos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, nos dio vida con Cristo, hablando de Dios, ¿no? Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia habéis sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, somos promovidos. Si era por la capacidad que teníamos, a diferencia de Daniel, que sí tenía capacidades para gobernar, que sí tenía cualidades para administrar, si era por nuestras capacidades, si era por nuestros logros, si era por nuestros títulos, si era por nuestras características, no calificábamos, no estábamos aptos para ser promovidos, no estábamos aptos para ser promocionados y convertirnos en hijos de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que por gracia fuimos salvos, por gracia, es decir, por un regalo que no merecíamos, por un regalo que no estaba a nuestro alcance, por eso es un regalo, porque no podíamos pagarlo. El amor de Dios se extendió a cada uno de nosotros para promovernos, para promocionarnos, para darnos un lugar más alto. Dice la palabra que nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, es decir, a gobernar, a cumplir un rol mayor. Antes éramos esclavos y el esclavo, dice la Biblia, no sabe lo que hace su Señor. Pero nosotros que hoy somos hijos, nosotros que hoy hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos aceptado el perdón de nuestros pecados, podemos estar seguros de que somos promovidos a lugares celestiales con Cristo y que desde allí nosotros podemos dar órdenes y el infierno mismo tiene que sujetarse. Desde los lugares celestiales nosotros podemos gobernar y desde allí mismo el infierno tiene que sujetarse. Por eso es importante que nosotros tengamos muy en claro quiénes somos. ¿Sí? Y qué autoridad tenemos. Tenemos que estar seguros de quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas para estar seguro, porque estamos seguros que es así, de que Cristo nos lavó para ser hechos hijos de Dios. Y si en este tiempo no tuviste la oportunidad de ver a Dios manifestado como Padre, es bueno que puedas orar y puedas pedirle a Dios que se revele a tu vida como un Padre. Quizás tus padres te fallaron, quizás tus padres te abandonaron, quizás tus padres no estuvieron en el momento que los necesitabas, pero Dios como Padre quiere revelarse a tu vida para que puedas entender y comprender y aceptar y practicar en tu vida que Dios es el que nos da la autoridad, que Dios es el que nos ha extendido los brazos, que Dios ha dado los regalos de la gracia para salvarnos, para darnos una nueva vida y para promocionarnos de esclavo
a hijos. El esclavo está encadenado, el esclavo está preso, el esclavo no puede opinar, el esclavo no puede servirse de la mesa del Señor, el esclavo no tiene la oportunidad de vestir vestiduras reales, el esclavo no tiene la oportunidad de degustar las bendiciones del amo. Sin embargo, el hijo viste ropas reales, el hijo puede gozar de los beneficios del padre, el hijo tiene autoridad para dar órdenes y los sirvientes deben sujetarse. Así que en esta tarde el desafío es que tomes el lugar que tenés en Cristo, que puedas ver el lugar y la posición que el Señor nos ha dado, que Él nos ha promovido, que Él nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo para que desde allí gobernemos y desde allí nosotros podamos ejercer la autoridad que nos ha entregado al momento de convertirnos en hijos. Y que, como decía al principio, aquellas señales que siguen a los que creen nos sigan a nosotros y en el nombre de Jesús podamos declarar sanidad, podamos declarar liberación, podamos declarar bendición y en donde hay la necesidad nosotros podamos estar metidos para traer solución. Por último, para ir terminando, en el libro de Daniel seguimos, ¿sí?, con esta historia bíblica, dice los últimos versículos, ¿sí?, luego de que Daniel es echado al foso de los leones, ¿sí?, y yo me imagino esa situación tremenda, porque, bueno, no eran gatitos, eran leones. Así que yo me imagino, por lo que dice el relato más adelante, aquellas personas que conspiraron contra Daniel, luego fueron echadas al foso con sus familias y dice que no alcanzaron a ser arrojados al pozo, que los leones les quebraron sus huesos, ¿sí? Así que luego de todo el relato de la historia, donde vemos a Daniel echado al foso, donde vemos a Daniel quizás en una situación complicada, una situación donde no nos gustaría estar, quizás esta situación para nosotros sea una prueba, pueda representar una dificultad, algún momento donde decimos ¿dónde está Dios? ¿Sí? Bueno, Daniel, a pesar de esa situación, vemos que Dios estuvo con él y envió su ángel para que lo cubra, para que lo cuide, ¿sí? La presencia misma de Dios protegió a Daniel de los leones. Y entonces, pero ¿por qué fue? ¿No? ¿Por qué es que Dios protegió a Daniel? Por lo que leíamos al principio, porque era un hombre digno de confianza, a pesar de la ley que se había promulgado, que prohibía adorar a cualquier dios u hombre. Daniel no tuvo miedo de abrir sus ventanas y adorar y buscar al Dios verdadero, de orar y clamar delante del trono del Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que a pesar de todo lo que pasó y yendo al final de la historia, vemos en los últimos versículos que Daniel es sacado del foso y cuando lo sacan del foso, el rey dice: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Y hace una descripción, ¿no?, del Dios de Daniel, del Dios vivo, del Dios verdadero, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Y dice más: su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Y esto es tremendo porque el mismo rey tuvo que ver que el Dios de Daniel, a quien estos gobernantes habían desafiado, ¿sí?, y habían de alguna manera cuestionado, porque al ponerse en contra del hombre de Dios, ellos estaban prácticamente yendo en contra de Dios mismo, y vemos que el Dios de Daniel que describe la Biblia es el mismo Dios que tenemos hoy, es el Dios poderoso. Cuando nosotros entendemos nuestra posición, cuando nosotros entendemos la autoridad y comprendemos la autoridad que Dios nos ha dado, entonces nosotros podemos
ir donde hay necesidad, podemos movernos a donde está la necesidad y llevar una solución. Quizás digas, pero en mi casa yo tengo la necesidad, en mi vida, en mi familia yo tengo la necesidad. Bueno, cuando nosotros comprendamos la autoridad y el lugar que tenemos en Cristo, entonces vamos a poder ver solución en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro entorno. Quizás diga esto, lo vengo arrastrando, este problema o esta situación, la vengo arrastrando hace mucho tiempo. No sé si Dios tendrá una solución, no sé si Dios querrá traer una respuesta. Pero dice la Biblia que Él por gracia nos salvó y nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, en regiones celestiales. Y si Dios nos salvó, ¿cómo no va a querer bendecirnos? ¿Cómo no va a querer Dios traer respuesta a nuestra necesidad? El problema está cuando nosotros no comprendemos el lugar, no comprendemos la posición y autoridad que tenemos en Cristo. Cuando nosotros no podemos agarrar eh, esa, esa verdad, ¿sí? de que somos hijos, cuando nosotros no podemos entender y aceptar y digerir que como hijos tenemos derecho y digerir que como hijos tenemos autoridad, el diablo juega con nosotros, se burla de nosotros y vamos por la vida sin encontrar salida, sin encontrar solución y mucho menos una respuesta para aquel que tiene necesidad a nuestro alrededor. Por eso hoy la palabra nos desafía, nos motiva y nos muestra que cuando nosotros nos hemos convertido, cuando hemos conocido a Cristo, nos hemos convertido en personas de confianza para Dios, nos hemos convertido en sus hijos, nos hemos convertido en personas de autoridad y hoy en nuestra boca está el poder para ser bendecidos, para ir en contra de todas esas, de todos esos deseos y de todas esas maquinaciones del enemigo y poder declarar la palabra de bendición y poder declarar que Dios es real, que nosotros como sus hijos vivimos en victoria y no importa lo que nos diga la realidad, pero cuando declaramos la bendición de Dios y cuando declaramos que por su sangre, que por su sacrificio, nosotros recibimos respuesta y recibimos la victoria, entonces la mano de Dios se mueve. Así que en esta tarde yo voy a pedirte que ahí en donde estás, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos revele a Cristo, que Él nos revele su paternidad, que Él nos revele esa autoridad que ha sido entregada en nuestras manos y que podamos cada uno de nosotros desde nuestra casa comenzar a ejercer esa autoridad como hijos de Dios, a ejercer esa posición que tenemos como hijos. Y que ya no nos veamos chiquititos, ni cachivache, ni chancleta, ni menos. Que veamos en nosotros aquel león que el Señor ha puesto, que ya no nos veamos como ovejas indefensas, sino que nos veamos como guerreros, como leones de la tribu de Judá, como que podamos vernos nosotros como poderosos, porque tenemos al Dios que todo lo creó, al Dios que todo lo hizo. Así que en este momento, ahí donde estás, cerrá tus ojos, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor se revele. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estoy delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias por esta palabra, dándote gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque te revelas a nuestra vida cada día. Tus misericordias se renuevan todas las mañanas. Y en esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia, pidiéndote, Dios mío, que reveles tu paternidad, que reveles la posición que nosotros tenemos como hijos, que nuestras vendas espirituales que están puestas en nuestros ojos caigan en el nombre de Jesús, que toda estructura mental, que todo espíritu de control mental que no permite que nos veamos como tú nos ves, Señor, caiga ahora en el nombre de Jesús y retroceda al abismo sin retorno. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que cada persona que vea este video en este momento reciba, los que están viendo, reciban ahora la visión de quién tú eres y de quién somos nosotros como hijos tuyos. Que cada uno pueda verse como varón de guerra, que cada uno pueda verse poderoso en batalla, que cada uno pueda ver que la victoria
victoria ha sido ganada, porque Cristo ya pagó el precio, porque en la cruz del Calvario Cristo pagó el precio para nuestra libertad, Cristo pagó el precio para nuestra sanidad, Cristo pagó el precio para nuestra prosperidad, Cristo pagó el precio por sobre todas las cosas para nuestra salvación. Así que te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que ahora las personas que están viendo este video reciban, Dios mío, visión espiritual de quiénes son cuando han aceptado a Cristo, que reciban esa visión de ver y entender y comprender y aceptar y practicar de quiénes son en Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido que rompas las cadenas, de esclavitud, que nos promuevas, Señor, a un nivel más alto, que nos promuevas como hijos, Señor, en autoridad para conquistar, para vencer, para asolar y destruir toda maquinación del enemigo en nuestras contras. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que ministres a las personas que están viendo este video. Padre, derrama tu gloria, derrama tu presencia, derrama tu unción. Se rompen los techos de bronce, los cielos se abren en el nombre de Jesús y tu bendición cae sobre nuestras casas, sobre nuestra vida primeramente, para poder entender y ejercer la autoridad y el dominio que tú nos has dado. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, manifiesta tu gloria y tu poder. Manifiesta tu Espíritu Santo en los hogares de mis amigos y hermanos que están viéndome. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que seas como un río de agua de vida, que fluye a través de este canal, que fluye a través de este video, que el Espíritu Santo te inunde en esta hora, que el fuego de su presencia te inunde y te queme, te llene con poder para vencer, te llene con autoridad para avanzar y conquistar, y no solamente tu vida, sino tu familia, tu entorno, las personas que te rodean en tu trabajo, las personas que tenés en tu vecindario, en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo te revista con autoridad para la gloria del Dios Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por este tiempo y por estos minutos que podemos compartir tu palabra y podemos estar en tu presencia. Gracias porque sé que lo que pedimos hecho está en el nombre de Jesús. Lo que estamos pidiendo en esta hora hecho está en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, porque Él trae convicción de que somos hijos. Y como hijos tenemos autoridad y tenemos poder y podemos ir donde está la necesidad y bendecir a aquellos que tanto necesitan de Dios. Te bendigo en esta tarde. El día domingo te esperamos a las 19 horas de Argentina. Espero puedan acompañarnos, puedan estar conectados y venimos el día domingo una vez más con palabra de parte de Dios para tu vida, para tu familia, una palabra que te desafíe, una palabra que te aliente, una palabra que te edifique. Te amamos, este fue el espacio de la Fraternidad Cristiana Nueva Vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos el día domingo. Bendiciones y hasta la próxima.